El guardián del Edén. Después de la expulsión del Edén, el paraíso no quedó vacío. Fue sellado. Entre sus ríos y árboles eternos se alzó una guardiana, elegida para vigilar la frontera entre lo divino y lo humano. Era una mujer de belleza imponente, imposible de ignorar. Su rostro era sereno, pero sus ojos guardaban el peso de un conocimiento antiguo. Vestía como una guerrera, armadura ligera, cuero y metal forjado, símbolos sagrados grabados en su piel y una espada que brillaba como fuego al amanecer. Su deber era claro: nadie que viviera fuera del Edén debía volver a entrar. Durante generaciones, los exiliados miraron el jardín desde lejos. Lo recordaban como un sueño perdido. Pero la guardiana también los observaba. Veía su sufrimiento, su hambre, su miedo, y algo comenzó a quebrarse en su interior. Ella conocía ambos mundos. Sabía que el Edén no era solo perfección, sino encierro. Y que fuera de él, aunque reinara el dolor, también existía la libertad. Una noche, cuando los vientos callaron y las estrellas parecían vigilar en silencio, la guardiana tomó una decisión prohibida. Abrió el paso. Permitió que algunos entraran, y luego regresaran al mundo exterior llevando consigo semillas, agua pura y conocimiento. No lo hizo por traición. Lo hizo por compasión. Durante un tiempo, el Edén volvió a respirar humanidad. Pero toda elección tiene un precio. Las fuerzas que custodiaban el orden eterno descubrieron su acto. La guardiana fue marcada como traidora, no por los hombres, sino por los cielos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El mundo exterior cambió. Los humanos aprendieron, crecieron y sobrevivieron gracias a lo que ella les permitió tomar. Hoy, su nombre se ha perdido entre mitos y silencios. Pero algunas leyendas dicen que aún permanece en la frontera del Edén, espada en mano, vigilando no para impedir la entrada, sino para decidir quién merece regresar. En el próximo capítulo, revelaremos qué ocurrió cuando los cielos descubrieron su traición, cuál fue su verdadero castigo y qué precio pagó el mundo por haber tocado el paraíso una vez más. Porque el Edén no fue perdido por accidente. Fue protegido y traicionado. La historia continúa. Los Evangelios apócrifos. Durante los primeros siglos del cristianismo, la historia de Jesús no estaba contenida en un solo libro. Circulaban numerosos textos, copiados a mano, transmitidos en secreto y leídos por comunidades dispersas. Algunos de ellos serían aceptados. Otros, rechazados. Así nacieron los llamados Evangelios apócrifos. Estos escritos no fueron ocultados por error, sino por decisión. A medida que la Iglesia se organizaba, se estableció un canon oficial, 4 evangelios que definirían la fe. Los demás textos, aunque antiguos y ampliamente conocidos, quedaron fuera. No porque todos fueran falsos, sino porque ofrecían visiones diferentes, incómodas o difíciles de controlar. Los evangelios apócrifos hablan de un Jesús distinto. Algunos lo describen como un niño con poderes extraordinarios, capaz de dar vida o de quitarla. Otros revelan enseñanzas secretas, reservadas solo para unos pocos. En ellos, Jesús no solo salva, también instruye, cuestiona y revela un conocimiento profundo sobre el alma humana. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas presentan una espiritualidad más interior, menos ritual y más filosófica. En estas páginas, el reino de Dios no está en los cielos, sino dentro del ser humano. Durante siglos, estos escritos fueron considerados peligrosos. Muchos fueron destruidos. Otros sobrevivieron ocultos en cuevas, desiertos y monasterios, esperando ser redescubiertos. Cuando finalmente salieron a la luz, revelaron algo inquietante, que el cristianismo primitivo fue más diverso, más complejo y más humano de lo que se enseñó durante generaciones. Los evangelios apócrifos no buscan reemplazar a los textos bíblicos. Buscan recordarnos que, en el origen de la fe, hubo preguntas, debates y caminos ocultos hacia lo divino. Y esta historia apenas comienza.
En los próximos capítulos exploraremos uno por uno estos textos prohibidos. Descubriremos que enseñaba realmente el Evangelio de Tomás, porque María Magdalena fue silenciada y como Judas pasó de traidor a pieza clave del plan divino. Porque lo que fue excluido de la Biblia aún tiene mucho que decir. Antes de Adán y Eva, la humanidad ya estaba siendo observada. Mucho antes de que se escribieran las primeras páginas del Génesis, la Tierra no estaba sola en el universo. Desde lo profundo de las estrellas llegaron los Anunnaki, seres antiguos de conocimiento y poder inmensos. Observaban el planeta desde sus naves avanzadas, estudiando sus tierras, sus océanos y la frágil vida que empezaba a despertar. En laboratorios ocultos más allá de la vista humana, moldeaban el destino de la humanidad. Dentro de cámaras de vidrio y luz, los humanos eran creados, observados y perfeccionados. Carne y espíritu eran estudiados como uno solo. Los Anunnaki no eran simples visitantes, eran arquitectos de civilizaciones, maestros de reyes y guardianes de conocimientos prohibidos. Caminaban entre los primeros hombres como dioses, y la humanidad los adoraba como tales. Pero entre todos los seres, uno se destacaba. Apareció como un hombre, pero llevaba la eternidad dentro de sí. Vestido con túnicas blancas bordadas con estrellas doradas que relampagueaban como rayos, coronado con oro y diamantes, Jesucristo se encontraba entre ellos, no como prisionero ni como creación, sino como heredero. Su presencia era serena, soberana y eterna. Los Anunnaki se reunieron a su alrededor con reverencia, colocando la corona sobre su cabeza y reconociendo su autoridad. Dentro de una nave celestial colosal, lo guiaron hacia las estrellas. A través de enormes ventanales transparentes, la Tierra apareció ante sus ojos, azul, viva y frágil. Los Anunnaki levantaron las manos y señalaron el planeta, mostrando continentes, océanos y el futuro escrito en luz. Hologramas se desplegaron en el aire, revelando el camino de la humanidad, ascenso, caída, guerras, fe y redención. Este era el momento de la elección. La Tierra no era solo un mundo. Era una herencia. Los Anunnaki habían guiado los primeros pasos de la humanidad, pero no podían quedarse. Su tiempo como dioses terminaría. Sus nombres desaparecerían, sus historias serían reescritas. Se convertirían en mitos, ángeles, vigilantes o demonios, escondidos entre las líneas de los textos sagrados. Y así, el plan divino comenzó a ejecutarse. Jesús descendería no como un gobernante en los cielos, sino como un siervo entre los hombres. La corona sería reemplazada por una cruz. El conocimiento sería velado como fe. El poder se escondería en el sacrificio. El jardín del Edén no fue el comienzo. Fue un reinicio. La serpiente no fue solo tentación. Fue conocimiento. Los dioses no fueron borrados. Fueron transformados. Lo que la humanidad llama Génesis no es el primer capítulo. Es el eco sobreviviente de una historia mucho más antigua. Antes del primer aliento humano, la Tierra ya estaba viva. Sus cielos eran distintos. Sus aguas, más profundas. Sus tierras, moldeadas por fuerzas que ya no existen. Criaturas antiguas caminaban libremente sobre continentes inmensos, y los ecosistemas florecían sin miedo. Había orden, pero no un orden humano. Un equilibrio diseñado mucho antes de que la humanidad fuera imaginada.
Ocultas bajo capas de piedra y tiempo, alguna vez existieron estructuras donde ninguna civilización debería haber estado. Ángulos perfectos. Geometrías imposibles. Rastros de una inteligencia borrada por la catástrofe o por la intención. Este mundo no pertenecía a Adán. Pertenecía a algo más antiguo. Algunos creen que la Tierra fue un campo de pruebas, un lugar donde la vida era formada, observada y corregida. Los fracasos eran enterrados. Los éxitos, refinados. La extinción no fue un accidente, fue un reinicio. Cuando el viejo mundo cayó, su memoria quedó sellada bajo océanos y sedimentos. Lo que quedó fue silencio y preparación. Solo después de que la Tierra fue vaciada. Solo después de que el mundo fue hecho obediente. Comenzó la siguiente fase. Y entonces, la humanidad fue introducida. En el próximo capítulo descubriremos quiénes observaron la caída de ese mundo antiguo. Y por qué la Tierra tuvo que ser purificada antes de que el proyecto Adapa comenzara. Antes del Edén. Antes de Adán y Eva, el mundo ya había sido soñado. Cuando los ríos aún hablaban con los dioses y la tierra no conocía el silencio del hombre, otras manos creadoras moldearon la vida. En las orillas del Nilo, los sacerdotes narraban que Hnum, el dios de cabeza de carnero, giraba su torno divino y daba forma al ser humano con barro húmedo, mientras Ra insuflaba el aliento solar que encendía la conciencia. En Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, los sabios contaban que los Anunnaki mezclaron arcilla con esencia divina para crear servidores que cuidaran la tierra y honraran a los dioses. No eran simples mitos. Eran memorias. En esos primeros tiempos, los dioses caminaban entre los hombres. No como espíritus invisibles, sino como seres de carne luminosa, poderosos y sabios. Gobernaban ciudades jardín, paraísos cerrados donde el conocimiento era abundante y la muerte aún no tenía dominio. Allí nació la primera humanidad, no inocente, sino consciente, no ignorante, sino cercana a lo divino. Uno de esos jardines fue el prototipo del Edén. Un lugar protegido, irrigado por 4 ríos, donde la vida florecía sin esfuerzo. En su centro no había un solo árbol, sino 2 principios eternos, el conocimiento y la vida eterna. Los dioses advirtieron a sus creaciones, el saber completo no debía ser alcanzado demasiado pronto, pues cambiaría para siempre el equilibrio entre creador y criatura. Pero hubo quienes no aceptaron esa limitación. Entre los dioses menores surgió un mediador, un portador de secretos. En Egipto fue asociado con la serpiente sagrada, símbolo de sabiduría y renovación. En Mesopotamia, con el dios que enseñó a los hombres las artes prohibidas. Más tarde, su figura sería reducida, demonizada, convertida en un solo símbolo, la serpiente del Edén. No tentó por maldad, sino por revelación. Cuando el conocimiento fue entregado, los ojos de la humanidad se abrieron. Comprendieron su origen, su destino y su potencial. Ya no podían permanecer en el jardín. Los dioses, temerosos de lo que habían creado, cerraron las puertas del paraíso. No fue solo un castigo, fue una separación definitiva entre lo divino y lo humano. Con el paso de los siglos, los antiguos dioses desaparecieron de los relatos como seres celestiales y reaparecieron transformados, reyes longevos, patriarcas, hombres elegidos por un solo Dios. Sus nombres cambiaron, sus actos fueron reinterpretados, pero sus huellas quedaron grabadas entre líneas. Así nació el Génesis. Un texto sagrado que no destruyó los mitos antiguos, sino que los ocultó, los simplificó, los volvió humanos. El Edén bíblico no fue el primero. La serpiente no fue la única. Y la creación no ocurrió una sola vez. Porque antes de Adán y Eva, hubo otros hombres, otros dioses y otros paraísos perdidos.
Antes de que los nombres fueran escritos y las genealogías contadas, apareció Melquisedec. No venía de linaje conocido ni llevaba la marca de una tribu. No se habló de su padre ni de su madre, ni del día de su nacimiento ni del de su muerte. Surgió en la historia como surge el amanecer, sin explicación, pero lleno de autoridad. Era rey de Salem, la ciudad de la paz, y sacerdote del Dios Altísimo. No ofrecía sacrificios de sangre ni imponía leyes pesadas. Su sacerdocio no nacía del temor, sino de la comunión con Dios. Pan y vino llevaba en sus manos, símbolos de vida, sustento y alianza eterna. Cuando Abraham regresó victorioso de la batalla, fue Melquisedec quien salió a su encuentro. No lo reprendió ni lo examinó. Lo bendijo. Y ante esa bendición, Abraham, padre de naciones, inclinó su corazón y entregó el diezmo, reconociendo una autoridad que no provenía de la fuerza, sino del cielo. Melquisedec no buscó seguidores ni dejó templos de piedra. Su sacerdocio no dependía del tiempo. Por eso las Escrituras dicen que es semejante al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdote para siempre. Mucho después, cuando los hombres buscaban a Dios entre sacrificios y normas, su figura volvió a resonar como un eco antiguo. Porque en Melquisedec se anunciaba un sacerdocio nuevo, sin principio ni fin, no heredado, no impuesto, sino nacido del amor y de la justicia. Un sacerdocio que no separa al hombre de Dios, sino que lo acerca. Que no gobierna desde el miedo, sino desde la bendición. Que no termina, porque no pertenece al tiempo. Y así, Melquisedec permanece como un misterio vivo, recordándonos que antes de toda ley ya existía la gracia, y antes de todo altar, Dios ya caminaba con el hombre. No fue un acto de guerra. Fue una decisión. Desde los cielos antiguos, los vigilantes observaban la tierra en silencio. No eran dioses ni hombres, sino algo intermedio, guardianes del equilibrio, testigos del experimento. Su misión no era gobernar, sino vigilar. No intervenir. No involucrarse. Pero la tierra cambió. Y ellos también. Vieron un mundo preparado, purificado tras la gran caída, listo para recibir una nueva creación. Vieron laboratorios ocultos, máquinas vivas, y el diseño de una humanidad aún incompleta. Y por primera vez, sintieron algo que no estaba en sus instrucciones: compasión. Cuando descendieron, el cielo se abrió como una herida. No cayeron como meteoros, sino como sombras conscientes. Sus pasos estremecieron la tierra, y su presencia alteró el orden establecido. Donde antes solo había observación, ahora había contacto. Los vigilantes enseñaron. Mostraron fuego, números, agricultura, escritura. Levantaron estructuras, alinearon piedras, midieron los cielos. Pero con el conocimiento llegó el deseo. Y con el deseo, la transgresión. Aquellos que debían mirar sin tocar, eligieron quedarse. Sellaron pactos. Tomaron forma. Y cruzaron un límite que jamás debió cruzarse. Ese fue el verdadero descenso. No del cielo a la tierra, sino de la obediencia a la rebelión. Desde ese momento, el experimento dejó de estar bajo control. En el próximo capítulo revelaremos el juramento que los vigilantes rompieron. Y cómo su decisión dio origen a una nueva raza que cambiaría el destino del mundo para siempre. Antes de que existiera la historia humana, los vigilantes descendieron. Antiguos, luminosos y poseedores de un conocimiento que superaba a la Tierra, observaron un planeta joven y violento. Los textos los llamarían más tarde hijos de Dios, pero su misión era más precisa: crear un ser capaz de trabajar, obedecer y adaptarse. Así nació el proyecto Adapa. El jardín del Edén fue su primer entorno de prueba. No un paraíso, sino un sistema cerrado, diseñado para controlar cada variable. Clima estable. Alimento constante. Ningún depredador. Ninguna carencia. Y, sobre todo, ninguna elección.
Adapa fue introducido allí como el primer híbrido exitoso. Su cuerpo era perfecto, pero su mente estaba limitada. Los vigilantes sabían que la conciencia plena traería una variable peligrosa, la desobediencia. Por eso, el conocimiento fue sellado. El árbol prohibido no era un castigo divino, sino un interruptor. Un punto de acceso a la comprensión del bien y del mal, a la autoconciencia, a la capacidad de cuestionar a los creadores. Uno de los vigilantes, conocido después como la serpiente, vio el error del diseño. Comprendió que un ser sin conocimiento no podía evolucionar. Al romper el protocolo, entregó a Adapa aquello que no estaba permitido: despertar. El cambio fue inmediato. Adapa no murió. Pensó. Sintió. Tuvo miedo y entendió. El Edén reaccionó como lo hace cualquier laboratorio cuando el experimento se sale de control. El sistema se cerró. El acceso fue bloqueado. La expulsión no fue un castigo moral, sino una desconexión definitiva. Fuera del jardín comenzó la verdadera humanidad: trabajo, dolor, error, pero también libertad. El proyecto Adapa había fallado. O tal vez, había tenido éxito de una forma que los vigilantes nunca previeron. En el próximo capítulo revelaremos qué ocurrió cuando algunos vigilantes se negaron a abandonar la Tierra. Y cómo su decisión cambiaría el destino humano para siempre. Al caer la tarde, un padre se sentaba con sus hijos a la luz de una lámpara de aceite. No hablaba con dureza ni imponía reglas con temor. Escuchaba. Los niños preguntaban, dudaban, confesaban errores. El padre respondía con paciencia, recordando cómo Jesús enseñaba, sin gritos, sin rechazo, sin prejuicios. Les hablaba de Dios como de un padre cercano, no como de un juez severo. Cuando uno fallaba, no recibía castigo inmediato, sino un abrazo. Porque así hacía Jesús, perdonaba antes de corregir. La fe no era una carga, sino un refugio. Los hijos aprendieron que creer no es tener miedo, sino confiar. Que seguir a Dios es caminar con amor, no por obligación, sino por elección. Y así, en ese hogar sencillo, la fe no se impuso. Se transmitió viviendo el amor cada día. Después de que las palabras secretas fueron pronunciadas, no hubo truenos ni señales en el cielo. Hubo silencio. Un silencio que obligaba a mirar hacia adentro. Jesús observó a los suyos con compasión. Sabía que no todos estaban listos para escuchar que Dios no habitaba solo en templos, sino en el corazón quebrado del hombre, en su respiración, en su conciencia. No vino a quitar la ley, sino a revelar su raíz. El reino no vendrá con señales visibles, dijo con voz serena. No dirán, está aquí o está allá. El reino de Dios está dentro de ustedes. Algunos sintieron paz. Otros, temor. Porque buscar a Dios en el interior significaba enfrentarse a la verdad propia, a la herida, al pecado y también a la chispa divina que nunca fue apagada. Jesús caminó con los cansados, tocó a los impuros, miró a los olvidados. En cada uno veía una morada viva. No habló de sacrificios externos, sino de un cambio del corazón. No habló de miedo, sino de luz. El que se conoce a sí mismo, enseñó, no será dominado por la oscuridad. Y esas palabras sanaban más que cualquier milagro visible. Pero esta enseñanza era peligrosa. Un pueblo que descubre a Dios dentro de sí ya no puede ser esclavizado fácilmente. Por eso muchos cerraron los oídos, y otros decidieron silenciar el mensaje. Aún así, la semilla fue plantada. Y sigue creciendo en cada persona que se atreve a buscar en su interior con humildad y verdad. Porque el verdadero templo no se construye con piedra. Se construye con un corazón despierto. En el próximo capítulo, revelaremos cómo estas enseñanzas fueron ocultadas, distorsionadas y perseguidas, y por qué el conocimiento interior fue considerado una amenaza para el poder religioso y político.
En una época donde la fe se transmitía en susurros y no en templos, Jesús habló a unos pocos elegidos palabras que no buscaban adoración, sino despertar. No eran parábolas para multitudes, sino dichos secretos, semillas de luz destinadas a quienes se atrevieran a mirar dentro de sí mismos. Tomás, el que dudaba, escuchó en silencio. Jesús no le habló de reinos en el cielo, sino de un reino escondido en el interior del hombre. Si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará, dijo el Maestro. Y esas palabras ardieron más que el fuego. Los discípulos se inquietaron. No había promesas de poder, ni tronos, ni castigos. Solo una verdad peligrosa: el conocimiento libera, y quien se conoce a sí mismo descubre que no está separado de Dios. Jesús caminó entre sombras, señalando piedras, árboles y rostros humanos. Parte un leño, y allí estoy, dijo. Levanta una piedra, y me encontrarás. El mundo entero se convirtió en un texto sagrado. Estas palabras no fueron escritas para gobernar imperios. Fueron ocultadas, enterradas en arena y silencio, porque no todos estaban listos para una verdad sin intermediarios. El Evangelio de Tomás no anuncia una religión. Anuncia un espejo. Y quien se atreve a mirarlo, ya no vuelve a ser el mismo. En el próximo relato, descenderemos aún más profundo en los textos ocultos que cambiaron la historia y fueron silenciados por siglos. El cielo se cerró. No cayó lluvia. No cayó rocío. Solo silencio. Así comenzó el tiempo de Elías. En una época dominada por reyes corruptos y dioses falsos, Elías apareció sin anuncios ni linaje glorioso. No llegó con un ejército, sino con una voz que ardía como fuego. Se presentó ante el rey Acab y pronunció una sentencia imposible. No habrá lluvia hasta que yo lo diga. Y el cielo obedeció. La tierra se agrietó, los ríos murieron y el pueblo tembló. Mientras todos buscaban culpables, Elías desapareció en el desierto. Allí, cuando no había comida ni agua, Dios lo alimentó con cuervos, pan, carne, cada día. En medio del hambre, Elías sobrevivía por fe. Pero la prueba mayor estaba por venir. En el monte Carmelo, frente a todo Israel, Elías se enfrentó solo a 450 profetas de Baal. Un hombre contra cientos. 2 altares. 2 dioses. Una pregunta eterna. ¿Quién es el Dios verdadero? Los falsos profetas gritaron, danzaron, se hirieron y no pasó nada. Silencio. Entonces Elías levantó su altar, lo empapó con agua, cuando el agua era más valiosa que el oro, y oró una sola vez. El cielo respondió con fuego. Llamas descendieron y consumieron el sacrificio, la piedra y hasta el polvo. El pueblo cayó de rodillas. El miedo cambió de bando. Pero incluso después de la victoria, Elías conoció el cansancio, el miedo y la soledad. Huyó, se escondió y deseó morir. Allí, en el silencio de una cueva, Dios no vino en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro suave. Elías entendió entonces que la verdadera fuerza no siempre ruge. A veces, guía. Su final no fue muerte. Fue ascenso. Un carro de fuego descendió del cielo y Elías fue llevado vivo, envuelto en llamas y viento, dejando atrás una leyenda que aún arde. Elías no fue solo un profeta. Fue una advertencia. Fue una voz contra el poder. Fue un hombre que caminó entre el cielo y la tierra. Y el cielo lo reclamó. Un gladiador cuyo valor silenció al Coliseo entero. El sol de Roma caía sin piedad sobre el Coliseo. La arena ardía. El aire vibraba con gritos, apuestas y sed de muerte. Aquel día, el ruido era ensordecedor. Hasta que apareció Marcus Valerius.
No levantó el arma para provocar al público. No gritó. Caminó en silencio, con la cabeza erguida y el cuerpo marcado por cicatrices. Era un gladiador veterano, conocido no por su brutalidad, sino por su honor. Marcus luchaba como si cada combate fuera el último. No humillaba a sus enemigos. No atacaba por la espalda. En la arena, donde casi nadie lo hacía, él respetaba las reglas invisibles del valor. Ese día enfrentaría su prueba final. Frente a él apareció un combatiente salvaje, famoso por rematar a sus rivales sin piedad. El público rugía, esperando sangre. El combate fue feroz. Espadas chocaron con violencia. Escudos se rompieron. La arena se tiñó de rojo. Marcus fue herido en el costado. La sangre corría bajo el sol. Sus piernas temblaban. Pero no cayó. Cada golpe que recibía lo devolvía con más determinación. No luchaba para sobrevivir. Luchaba para demostrar quién era. En un instante decisivo, logró derribar a su enemigo. La espada quedó apuntando al cuello del rival vencido. El Coliseo gritaba. Pedía muerte. Marcus respiró hondo. Miró al hombre caído. Y bajó la espada. El silencio cayó como un manto sobre Roma. Nadie entendía lo que veía. Un gladiador, sangrando, negándose a matar. El emperador observó. El público, inmóvil, contuvo el aliento. Entonces, uno a uno, comenzaron los aplausos. No gritos. No rugidos. Aplausos lentos, respetuosos. El pulgar se alzó. Marcus Valerius no celebró. Se sostuvo de pie, cubierto de sangre, bajo el sol inclemente. Mientras el Coliseo entero permanecía en silencio. Porque aquel día, Roma aprendió algo que jamás olvidaría. La sangre puede ganar batallas. Pero solo el honor puede callar a un imperio. Doce legiones en silencio. La noche pesaba sobre Getsemaní. Las antorchas rompían la oscuridad mientras los soldados avanzaban, el metal de las armaduras resonando en cada paso. Al frente iba la traición, con un beso aún tibio en el aire. El miedo recorría a los discípulos como un temblor contenido. Una espada se alzó. El acero brilló y la sangre tocó la tierra. El instante se quebró, y el mundo pareció detenerse. Jesús no huyó. Alzó la mano, y la violencia se congeló. Su mirada se elevó, no con temor, sino con certeza, hacia un cielo que parecía silencioso, pero que estaba lleno de presencia. Más allá del velo de la noche, ejércitos invisibles aguardaban. Legiones y legiones de ángeles, con alas plegadas y armas de fuego contenidas por una sola orden. Bastaría una palabra para que la tierra se partiera. Un aliento para que los soldados cayeran como polvo. Y él lo sabía. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre, y que él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Los soldados rieron, sin saber cuán cerca estaban de su propia destrucción. Pero la orden nunca llegó. Los ángeles no se movieron. El poder eligió la contención. La autoridad eligió la entrega. El amor eligió la cruz. Jesús bajó la mano y dio un paso al frente, permitiendo que lo ataran, no porque fuera débil, sino porque obedecía. No porque el cielo callara, sino porque el cielo esperaba. Los ángeles observaron mientras su rey era llevado. Y el universo aprendió una verdad más grande que la fuerza. El mayor poder no es destruir, sino salvar, aun cuando el precio sea todo.